Estamos en uno de los mejores momentos de toda la historia para ganar dinero, siempre y cuando sepas dónde invertir ese dinero y en qué momento, porque si no sabes cómo invertir ese dinero tienes muchas probabilidades de perder. En este vídeo te voy a explicar qué es una recesión y lo que tienes que hacer para empezar a ganar dinero con esta recesión. La recesión es la disminución o pérdida generalizada de la actividad económica de un país. Básicamente podemos hablar de recesión cuando un país lleva más de 2 trimestres consecutivos generando menos dinero. Cuando me estoy refiriendo a un país no estoy hablando del país en sí, el gobierno, estoy hablando de las empresas que tiene ese país. Hay una cosa muy importante que tenemos que entender, que las recesiones en la economía es algo muy normal, es algo que siempre ha pasado históricamente. Podemos verlo en varias gráficas que voy a poner ahora mismo. En el gráfico que estamos viendo también podemos ver que hubo una recesión en el año 2009, 2001. La verdad que una recesión es algo bastante normal en la economía, pero esto no significa que sea bueno. Actualmente el mercado lleva 11 meses que lleva cayendo. La verdad que con todo esto de la recesión estamos ante una oportunidad única, una oportunidad que se da muy pocas veces en esta vida. Ahora vamos a ver los países que probablemente tengan una recesión en este 2023. Como podemos ver en esta noticia, pone que el mercado ya ve un 100% de probabilidad de recesión para Estados Unidos. También la siguiente noticia que podemos ver es que Roberto Schulz, que es un jefe de estrategia de Singular Bank, cree que entraremos en una recesión, pero no en una crisis económica profunda. Hay varias gente que especula que vamos a tener una crisis profunda, hay otras personas que no. La verdad que saber el futuro es algo muy difícil, pero mucha gente especula estas cosas. También Europa no se salva de esta recesión. Europa está muy cerca de la recesión económica por culpa de la inflación. España también prevé que va a tener una recesión económica en 2023. Aquí podemos ver la noticia que pone: la autoridad fiscal prevé que la economía española entre en una recesión técnica en 2023. Como podemos ver, la recesión va a afectar a todo el mundo y hay que saber aprovechar esto de la recesión. Hay que saber aprovechar cómo, dónde y cuándo. Y ahora en este vídeo lo explicaré. Así que ya sabemos toda esta información, empezamos. Algo muy curioso de la recesión es que la gente lo está diciendo, no es una sorpresa, es que todo el mundo ya sabe que va a pasar. Jeff Bezos lo dijo en esta entrevista. I don't know whether we're technically in a recession. I know economists argue over that and they have certain technical definitions. What I can tell you is the economy does not look great right now. Things are slowing down. You're seeing layoffs in many sectors of the economy. People are slowing down. The probabilities say if we're not in a recession right now, we're likely to be in one very soon. So my advice to people, whether they're small business owners... Y en una persona muy importante en el sector económico de aquí de España, que es un inversor muy famoso que se llama Enrique Morris, también advierte de una recesión y dice que va a invertir. Estamos ante una de las peores crisis de la historia y tienes dos opciones: o te lamentas y esperas para ver si tu vida mejora sola cuando esta crisis ya haya terminado dentro de 1 o 2 años, o bien aprovechas la situación para... Entonces la verdad que la recesión no va a ser una sorpresa para todos, va a ser una sorpresa para la gente que no esté informada en esto. Una vez que hemos entendido la situación actual que estamos viviendo, ahora mismo voy a explicar qué tienes que hacer para ganar dinero en la recesión de 2023. Una de las cosas más importantes para generar dinero en la recesión es mantener tu trabajo. Valga la redundancia, pero es así de sencillo. Tienes que tener tu trabajo porque en las recesiones hay muchos despidos, como hemos visto en las empresas de Facebook, Twitter, Instagram. Han habido muchos despidos y actualmente en España tenemos una tasa de paro muy bajo, pero esto no significa que en la recesión vaya a subir esta tasa de paro. Bien, la segunda cosa que tienes que hacer es recortar esos gastos innecesarios que tienes. Por ejemplo, ir a cada semana a comer afuera, gastarte dinero en esta ropa que no la necesitas, sí, miles de gastos más. Y todo esto con un fin para tener dinero suficiente para ahorrar o también para invertirlo. Lo siguiente que tienes que hacer es tener un fondo de seguridad. Un fondo de seguridad no es más que tener cierta cantidad de dinero en tu cuenta bancaria que te dé esa seguridad de que si pasa cualquier cosa o cualquier imprevisto, tienes el dinero suficiente. Normalmente lo que se suele recomendar es tener un ahorro de 3 meses de trabajo o 6 meses de trabajo. Y lo siguiente que puedes hacer es invertir tu dinero. Ahora mismo te voy a decir 3 formas para invertir ese dinero adecuadamente. Hay la primera inversión de bajo riesgo, la segunda inversión con riesgo mediano y la tercera inversión con mucho riesgo. Las inversiones con bajo riesgo es invertir en cuentas que te generen intereses o bien invertir en bonos de algún país. Obviamente, si tienes dinero durante una crisis y no inviertes en bolsa o en otros activos, vas a perder más dinero, pero cuando se salga de esta recesión no vas a ganar tanto dinero. La segunda inversión que tenemos es la inversión de medio riesgo. Consiste en invertir en bolsa. Hay muchísimas formas distintas para empezar a invertir dinero en bolsa, como por ejemplo invertir en fondos de inversión, ETFs y muchas cosas más. Y la tercera inversión que tenemos es de riesgo muy alto, que este riesgo muy alto sería invertir en criptomonedas.
Como podemos ver, estos últimos años las criptomonedas han tenido bastantes altibajos. El año pasado vimos que Bitcoin llegó a precios de 60.000 euros o inclusive más, y este año actualmente tenemos a 15.000 euros el Bitcoin. Es algo bastante arriesgado de invertir, lo cual cuando yo vaya a invertir en mi portafolio solo tendré un 10 o un 15% de inversiones en criptomonedas, para no tener tanto riesgo. Y también tienes que tener en cuenta que las inversiones que vayas a hacer tú en criptomonedas tienes que tener una muy buena investigación detrás, ya que las criptomonedas es algo muy difícil de que lleguen a su precio históricos como estaban en los años pasados. Tienes que mirar muy bien el proyecto que tiene esa criptomoneda que vayas a invertir, qué proyecto tiene, qué va a ser, qué aporta a la sociedad, etcétera. También algo muy importante cuando vayas a invertir en criptomonedas es tener tus criptomonedas bien guardadas en wallets frías, para no tener pérdidas de dinero por culpa del exchange, etcétera. Ahora que ya sabemos todo lo que sucede con la recesión del 2023, voy a explicar lo que yo voy a hacer. Lo primero que todo es que voy a continuar con mi trabajo que tengo en redes sociales, etcétera, porque así voy a tener algo de dinero estable y no voy a tener tanto dinero en juego como por ejemplo si invirtiese todo en la bolsa, porque como ya he explicado antes, invertir en bolsa es algo muy arriesgado si no lo sabes hacer bien. Lo segundo que voy a hacer es controlar todos mis gastos. Todo el mundo sabe que tenemos gastos innecesarios que no sirven para nada, etcétera, y yo lo que tengo es una hoja de Excel donde veo todos los gastos que tengo y al final del mes el subtotal que eso me representa. Eso es algo muy bueno y que me ha beneficiado mucho en mi vida, ya que sí tengo controlado todos mis gastos y mis ingresos. En tercer lugar, tengo un fondo de seguridad por si llega a pasar algo o algún imprevisto, porque así tener dinero guardado nunca está de más. Maneras de inversión, lo que voy a hacer es invertir en las 3 opciones de inversión que he explicado antes, que las de bajo riesgo, la de medio riesgo y la de alto riesgo. Este vídeo no recomiendo ningún tipo de inversión, lo único que recomiendo es que la gente estudie el tipo de inversión que vaya a ser. Invertir dinero es muy arriesgado, de verdad. Lo cual ya te he explicado lo que tienes que hacer para generar dinero en esta recesión 2023. Si te ha gustado el vídeo, déjamelo saber con un like y déjame en los comentarios para saber cuál es el siguiente vídeo o cuál quieres que sea. Nos vemos.